El proyecto ePort, Cartografía Atlántica siglos XIV a XVIII, es un proyecto en el que participa la UNED junto con el Instituto Francés y la Casa de Velázquez. Se trata de una base de datos que reúne más de 800 imágenes cartográficas que se han recopilado de distintos archivos para que pueda utilizarse en investigación, docencia y divulgación. El nombre del proyecto, ePort, E-Port, recoge con la mayor brevedad sus dos principales características: E de electrónico y port de puerto, los puertos atlánticos en este caso. Bueno, pues para hablarnos de este proyecto nos acompañan hoy en el estudio varios de los miembros que integran el equipo de investigación. En primer lugar, Ana María Rivera Medina, que es profesora del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Buenos días, Ana María. Buenos días, Lara. Marta García Garralón, que es profesora tutora de Historia Moderna en el Centro Asociado de la UNED en Madrid. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, gracias. Álvaro Chaparro Sainz, que es investigador postdoctoral en la Casa de Velázquez en Madrid. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, buenos días. Y al teléfono tenemos a Roberto González Alacaín, que es profesor tutor de Historia Medieval en el Centro Asociado de la UNED en Tenerife. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Bueno, Ana María, cuéntanos cómo surgió el proyecto ePort. Bueno, Clara, el proyecto que venimos a presentar hoy aquí tiene su origen en la convocatoria que el Instituto Francés realizó al Laboratorio de Humanidades Digitales de la UNED y a un grupo de investigadores dedicado al estudio de los puertos atlánticos en las edades media y moderna. Se pretendía realizar una investigación utilizando los recursos y herramientas que brindan las humanidades digitales a partir de la cartografía histórica como fuente de información para abordar el medio físico, geográfico o el contexto histórico y cultural en el que se han desarrollado las costas y los puertos atlánticos. Así es que, además de nosotros, participan en este proyecto Elena González Blanco, directora del Laboratorio de Humanidades Digitales de la UNED, y José Luis Gómez, técnico de Patrimonio Nacional. Ana María, ¿y por qué estudiar la cartografía atlántica de este periodo? ¿Qué es lo que nos puede aportar la cartografía? Verás, Clara, las representaciones cartográficas han evolucionado en aras de un mayor rigor científico, desde la pérdida de los recursos más realistas en favor de otros más abstractos o convencionales. Los mapas, planos, portulanos, atlas, vistas, estampas o representaciones pictóricas portuarias en las edades media y moderna son complejas construcciones que posibilitan el conocimiento de los puertos como núcleos situados entre el mar y la tierra. El análisis iconográfico y cartográfico de las imágenes permite al investigador examinar una diversidad de elementos como son los símbolos y las representaciones científicas e imaginarias, las escalas, las proyecciones, los autores y destinatarios, los colores, los códigos, la decoración, una temática inspiradora y los textos complementarios que acompañan a la imagen. Todos ellos, en su conjunto, constituyen una fuente de información extraordinariamente rica para la interpretación histórica. Marta, ¿y cuáles han sido los principales objetivos de este proyecto? El eje primero que hemos abordado trata sobre la evolución de las representaciones de la línea costera atlántica. Lo que hemos pretendido y pretendemos es comprobar la evolución de las representaciones de las costas atlánticas desde la Edad Media hasta la modernidad. En realidad lo que se trata es de explorar las formas de las representaciones, su carácter material, real y simbólico, también su plasmación objetiva o subjetiva y su funcionalidad. Comprobamos que desde la Baja Edad Media hasta más o menos el final del Antiguo Régimen, estas representaciones han ido variando dependiendo del conocimiento empírico y de los avances tecnológicos que se han ido produciendo en el campo de la navegación. Y se han pasado de aquellas representaciones que en un principio eran imprecisas y parciales y que se caracterizaban por signos y claves de difícil resolución a otras representaciones que luego son más objetivas, sobre todo a partir de la proyección de Mercator. Especialmente interesantes para nuestro proyecto son las cartas de marear, los portulanos o las cartas portulanas de los siglos XIV y XV. Son unas representaciones que obedecen a la necesidad práctica de los navegantes de conocer con la mayor precisión posible su posición y las rutas que tienen que seguir para alcanzar sus destinos.
En los siglos XVI, pero sobre todo en el siglo XVII, se va a producir un fuerte despegue de la técnica en la elaboración de mapas, gracias a nuevas informaciones que nos traen los navegantes portugueses, españoles, los italianos y también los holandeses. Y va a ser en ese siglo XVII cuando se va a consolidar la cristalización lógica apoyada sobre la revolución científica y va a dar como resultado una mayor precisión y mayor objetividad de las cartas náuticas. El desarrollo científico también, que se continúa en el siglo XVIII, estimula cambios en muchos campos y uno de ellos va a ser la cartografía. La necesidad de instrumentos y métodos más precisos para el cálculo de la situación de un buque en alta mar favorece la obtención de observaciones astronómicas y geodésicas más exactas. Precisamente la solución del problema de la longitud en la segunda mitad del siglo XVIII va a resolver una cuestión verdaderamente de importancia trascendental en el mundo de la navegación, con importantes repercusiones en la cartografía. Además, el desarrollo de la geodesia va a aumentar la rigurosidad de las escalas en los mapas, con una mayor adaptación a la realidad proporcional y numérica. Además, los instrumentos científicos mejorarán y ello contribuirá en importancia a la obtención de una mayor calidad en el diseño de los mapas. Por último, la representación de las profundidades de los mares cada vez va a ser más rigurosa y se va a especificar las mareas alta y baja y se va a generalizar el dibujo de beriles de sonda o también llamadas líneas de profundidad. Bueno, Roberto, tengo entendido que el segundo eje de vuestro proyecto es el de la organización y el equipamiento de los espacios portuarios. ¿En qué se basa? Este segundo eje se basa en el análisis de la evolución del equipamiento e instalaciones de los complejos portuarios atlánticos desde esa baja edad media de la que hablaba Marta hasta la edad moderna, mediante el estudio diacrónico de esas representaciones gráficas. Y es que entre los siglos XI y XIV la representación de los espacios urbanos y portuarios cambia sustancialmente, pero es en el siglo XV cuando una buena parte de la información se obtiene de la llamada vista a vuelo de pájaro. Las denominadas vistas de ciudades y su entorno son más reales, abundantes y variadas como consecuencia del desarrollo urbano. A ello se añade la aparición de mejoras técnicas en la representación espacial junto al avance en el desarrollo de las leyes de la perspectiva. En este sentido, Mercator y Pellerin atienden al manejo de la pluma y a las técnicas de impresión gráfica. Sin embargo, habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XVI y especialmente al siglo XVII para contar con verdaderas colecciones de planos urbanos y portuarios realizados de forma rigurosa, aunque con planchas preexistentes. Estas obras pretenden mostrar una imagen real, reflejar las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad, en su puerto y en su entorno, y conseguir un compendio cartográfico topográfico. Para el siglo XVI aparecen obras de una realidad casi cartográfica y mucho más exactas en cuanto a sus proporciones. Y ya en el siglo XVII, gracias a la escuela holandesa, se obtendrán producciones paisajísticas minuciosas representando casi la realidad exacta. Ya al final del periodo que nos preocupa, el siglo XVIII, la ciudad y su espacio portuario se convierten en laboratorios para los ingenieros y cartógrafos militares, que nos ofrecen representaciones cargadas de objetividad, gran realismo y de cálculo matemático. El análisis de los planos del siglo XVIII nos adentra en el conocimiento de los sistemas de representación gráfica, la realización de dibujos y delineados, así como la aplicación de colores y su simbología. Buena parte de ello es la utilización del sombreado para la representación del relieve, de la técnica del lavado para colorear el dibujo, consiguiéndose efectos de luces y sombras y, sobre todo, la utilización del color. Hay que tener en cuenta que este componente es fundamental para conseguir que lo representado se ubique en una superficie. Los cartógrafos e ingenieros españoles del siglo XVIII se sirven de un código de colores bien definido para transmitir la información que quieren ofrecer. En resumen, las imágenes cartográficas son elementos que muestran las ideas y las mentalidades predominantes a la hora de ser creadas. El análisis de esas imágenes nos adentra en el conocimiento de los sistemas de representación gráfica, en su realización y delineado, en la aplicación de colores y en su simbología. Álvaro, ¿y con qué recursos técnicos estáis trabajando? Pues en realidad, Clara, el proyecto IPORT se postula no solo como un proyecto de humanidades digitales destinado al estudio de la evolución de los puertos atlánticos. Se trata igualmente, en realidad, de un proyecto que aúna investigación, docencia, divulgación y transmisión de conocimientos. Es, en definitiva, una herramienta de trabajo, de consulta y de explotación que afecta a muchos cuerpos sociales, desde investigadores a docentes de todos los niveles, estudiantes y personas que no se encuentran en el espacio académico, pero que sienten interés y curiosidad por temas navales, marítimos o históricos. La plataforma IPORT
ha sido creada en el seno del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED a través o gracias a la tecnología Omeka. Omeka es un software libre, flexible, de código abierto, pensado directamente para la publicación en la web de colecciones digitales de bibliotecas, archivos, museos o cualquier otra institución que desee difundir su patrimonio cultural. Este programa ha sido desarrollado en la Universidad George Mason de Virginia, en Estados Unidos, quienes son también los responsables, por ejemplo, del gestor bibliográfico Zotero. Hay que mencionar también, por ejemplo, que el portal web Europeana, referencia de la cultura digital, es usuario de esta tecnología. La gran diferencia con otros programas pensados para construir repositorios digitales es que Omeka no solo es capaz de almacenar y mostrar colecciones digitales, sino que también permite crear exposiciones virtuales en torno a estas. El sistema permite, por tanto, asociar al mismo tiempo plantillas diferentes a cada una de estas exposiciones. A ello también hay que sumar que la plataforma Omeka nos posibilita un sistema de búsquedas avanzadas de cara a concretar nuestra interrogación. La primera opción que ofrece la plataforma siempre es la realización de una consulta a través de, por ejemplo, etiquetas, elementos, mapas o todo el conjunto. A partir de ahí, utilizando las diferentes opciones, como por ejemplo la sección del campo Colecciones sobre el que se quiere establecer la interrogación. Igualmente, se puede concretar a través de la selección sobre determinados elementos, etc. Es en definitiva aquí donde se puede afinar en la búsqueda de un resultado concreto. Roberto, ¿y qué tipo de fuentes estáis utilizando para este proyecto? Bueno, la colección de imágenes de ePort se ha nutrido de los recursos de más de una veintena de portales digitales de diferentes países. Aunque la base del trabajo, por el propio ámbito de estudio, se ha realizado a partir del repositorio Gallica, está sustentado por la Biblioteca Nacional de Francia, y de los portales de recursos visuales en archivos y bibliotecas del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Madrid, también hemos localizado imágenes de interés para el proyecto en portales de Holanda, de Alemania, Italia, Portugal o Inglaterra. Además, por supuesto, de haber localizado también materiales significativos en proyectos de ámbito autonómico, como puede ser la Biblioteca Digital de Madrid, Galiciana, que es la Biblioteca Digital de la Xunta de Galicia, o las plataformas cartográfica y bibliográfica promovidas por la Junta de Andalucía. Esta labor nos ha permitido obtener recursos custodiados en casi una treintena de archivos y bibliotecas de dimensiones diversas, desde las bibliotecas nacionales que acabo de comentar, de Francia, de España o también de Portugal, hasta archivos como el de la Catedral de Cádiz o el de la Fundación Casa Medina Sidonia, que son de ámbito mucho más reducido. En ellos se ha recopilado un conjunto de más de 800 imágenes de los principales puertos atlánticos de la plataforma continental europea, las islas de la Macaronesia y la fachada atlántica del continente sudamericano, en un arco cronológico que abarca desde finales del siglo XIV al tránsito del siglo XVIII al XIX. Por obvias razones de desarrollo de la ciencia cartográfica, el grueso de las imágenes que hemos podido recuperar se enmarca en el periodo moderno, cuando, como ya hemos comentado, el desarrollo de las estructuras del Estado moderno generó esa importante cantidad de proyectos portuarios, en muchos casos vinculados a la defensa del territorio. Debemos tener presente al respecto que el periodo señalado es fundamental en el desarrollo del mundo portuario. Al comienzo de nuestro periodo, en los siglos finales de la Edad Media, los puertos destacaban más por su realidad jurídico-económica que por sus infraestructuras, aún precarias y apenas desarrolladas. Será precisamente a partir del siglo XV y muy especialmente ya en los tiempos modernos, cuando las estructuras portuarias se desarrollan en el plano material, incidiendo de manera significativa en el urbanismo de esas ciudades, además, por supuesto, de la influencia que pudieran tener en el ámbito social, económico u administrativo. El trabajo ha incluido el aporte intelectual, además de los propios miembros del equipo, a la hora de estandarizar la información ofrecida por los distintos portales, que es muy heterogénea en información sobre los materiales que ofrecen. Pero sobre todo ha implicado el etiquetado significativo de los mapas. Es una labor que permite organizar la información bajo estándares académicos y no meramente bibliográficos o archivísticos, que son los que suelen primar en las fuentes primarias, en esos portales de origen de las imágenes que hemos estado comentando. En cualquier caso, un trabajo ingente el que estáis desarrollando. Marta, ¿qué perspectiva de presente y futuro le veis a este proyecto que ya está presente en un buen número de investigaciones en I+D y de planes docentes? Pues así es, el trabajo que hemos realizado hasta ahora tiene carácter de proyecto piloto.
La gran cantidad de imágenes que se han aportado en esta primera fase, que son más de 800, es más que considerable, pero la vocación del proyecto es la de crecer hacia la incorporación de material cartográfico digital de distintas fuentes y la utilización de esas imágenes como parte de la investigación. La historia portuaria atraviesa un momento verdaderamente excelente con aportaciones relevantes en el mundo académico internacional. Por eso ePort, Cartografía Atlántica, encaja perfectamente en ese proceso de profundización en la historia de los puertos. Sí, es que en realidad tenemos unas expectativas muy notables desde el punto de vista documental. Subrayo lo que ha dicho Marta. Muy pronto, los próximos meses, esperamos realmente superar con mucho los 1.000 registros. Y además de ello hay que decir que ya desde el punto de vista más tecnológico, Omeca ofrece cada día nuevas aplicaciones que podrán ser implementadas en nuestro proyecto de cara a conseguir una plataforma cada vez más amigable, más dinámica y más atractiva para los usuarios. Y con ello, precisamente, lo que conseguiremos es llegar a un público más amplio, socialmente hablando, convirtiendo verdaderamente la herramienta en un instrumento eficaz e interesante para la investigación y la docencia. Ana María, ya para terminar, ¿cómo ha sido recibida la publicación del proyecto en la comunidad científica? Bueno, el proyecto ha tenido una excelente acogida, tanto en el ámbito de la investigación como en los foros docentes. Varios másteres y carreras de grados, tanto de nacionales como a nivel internacional, han mostrado su interés por el proyecto y la potencialidad que este tiene. Asimismo, hemos tenido una gran sorpresa porque varias instituciones públicas se han mostrado favorables a colaborar con el proyecto mediante la cesión de fondos que, aunque están digitalizados, no podían presentarse en línea por falta de un soporte adecuado. Soporte que, por supuesto, ofrece la plataforma de ePort, que está inserta en la plataforma de la UNED. Eso hace que las perspectivas, como se puede suponer, las perspectivas de futuro son muy halagüeñas. Esperamos que ePort crezca en número de registros y, como decía Álvaro, también en número de utilidades. Es básicamente nuestro objetivo para los próximos años. Y para ello, pues además de trabajar en la propia plataforma, intentaremos estar presentes en los encuentros de humanidades digitales y también en los de investigación aplicada y de docencia, que son todos los campos a los que nos dirigimos con este proyecto. El proyecto ePort, Cartografía Atlántica, siglos XIV a XVIII. Ana María, Marta, Álvaro y Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.